Bienvenidos a Ágora de Azuero, su programa para ir conociendo la península en las diferentes facetas, esta parte de la República de Panamá que es tan importante, esta península del área pacífica y donde semanalmente estamos conversando sobre temas apasionantes, recorriendo su historia, tratando de incursionar en temáticas. Hoy nos corresponde el tema 38 de la península. El tema 38 le hemos denominado los tres Franciscos. ¿Por qué los tres Franciscos? Por tres personajes históricos importantes. Si usted recuerda, anteriormente hemos estado conversando sobre personajes como el doctor Belisario Porras, nacido en el siglo XIX, mediados, y también estuvimos conversando sobre Pedro Goitía Meléndez, un personaje interesante, nacido en los años 20 del siglo XIX, el hombre que introduce el liberalismo en la península, y también sobre Manuel Fernando Zárate, otro santeño ilustre. Esta vez los tres Franciscos que son importantes en la historia de esta península. Vamos a comenzar con el primero de ellos, Francisco Gutiérrez. Francisco Gutiérrez no es tan conocido, eh, y un personaje que fue rescatado por el doctor Alfredo Castillero Calvo en uno de sus libros más interesantes sobre la fundación de la villa y los orígenes históricos de Azuero. Y ahí aparece un personaje llamado Francisco Gutiérrez, que va a ser el primer alcalde ordinario de la Villa de los Santos. Lo hemos traído porque independientemente de que sea ocupara esta posición, el problema es que con Francisco Gutiérrez se estructura a partir de él esto que vamos a llamar la península de Azuero. Francisco Gutiérrez es un personaje del siglo XVI interesante, y está ligado, decíamos, a la fundación de la Villa de los Santos. Y cuando usted entra a la Villa de los Santos, después que pasa el puente sobre el río, la villa va a ver la bandera santeña flameando en los cielos de esta península. Inmediatamente después se va a encontrar con tres estatuas. Una corresponde al coronel segundo de Villarreal, casualmente nacido a propósito un día como hoy, 25 de marzo de 1760. Va a encontrar el personaje mítico, interesante, nuestra Marián peninsular, Rufín Alfaro. Y va a encontrar también una estatua que simboliza a Francisco Gutiérrez. ¿Cuánto tuvo que pagar Francisco Gutiérrez por muchas cosas en esta península en el siglo XVI? Fue condenado naturalmente. Fue preso por ello porque era un reto a la existente población, a la ciudad de Natá de los Caballeros, que estaba unos 35, 40 kilómetros, y que como representó un reto, el alcalde Zúñiga ordenó que fuera preso, conjuntamente con otros fundadores de la Villa de los Santos, preso y condenado a morir en la horca. Y es impresionante cuando uno lee el documento de Alfredo Castillero Calvo, donde se condena a Francisco Gutiérrez, y que yo me voy a permitir leer para ustedes. Aquí lo tengo a mano. Dice: al dicho Francisco Gutiérrez, como alcalde y caudillo de la dicha gente y bando, es decir, condeno a que de la cárcel donde está, caballero en una bestia de alabarda y atado pies y manos en la forma acostumbrada, sea sacado y traído por las calles acostumbradas de esta ciudad, se refiere a Natá, y con voz de pregonero que manifieste su delito, sea llevado a la picota de esta ciudad, de a donde sea colgado del pescuezo los pies altos del suelo, hasta que naturalmente muera, y no sea quitado por persona alguna sin mi licencia, y mandado súplica de la vida, mas condeno al dicho
en pena de perdimiento de todos sus bienes y derechos, y mansiones que al presente tiene los cuales aplico para la Cámara y Fisco de su Majestad. Duro la postura frente a Francisco Gutiérrez, que va a ser tratado de traidor por el alcalde Rodrigo Zúñiga de la época de Natá. Le van a llamar malhechor por atreverse a fundar un pueblo sin la autorización de la corona. Eh, Interesante, porque esta sentencia no se efectúa, es decir, Francisco Gutiérrez no va a ser llevado a la picota, no va a ser ahorcado, y porque se presenta una apelación y va a ser fallada a favor de él y dos demás, porque entonces la sentencia no se va a cumplir de Francisco Gutiérrez, pero es condenado a destierro por 4 años. Mire usted qué interesante. Es desterrado por 4 años de la Villa de los Santos y de Natá de los Caballeros, y debe estar alejado de esas poblaciones 4 leguas a la redonda. Si nosotros sabemos que una legua española de allá, de aquella época, tenía de 4 a 5 kilómetros actuales, entonces estamos hablando de que Francisco Gutiérrez no podía vivir aproximadamente a 20 kilómetros de la Villa de los Santos, del pueblo que él como alcalde ordinario también había fundado, ni 20 kilómetros a la redonda de Natá, es decir, de los dos pueblos, de la villa que estaba comenzando y de Natá, que era el pueblo más importante. Traemos a Francisco Gutiérrez, porque además de ser el fundador de un pueblo, este primer Francisco va a ser un fundador del pueblo, y con Francisco Gutiérrez se inicia eso que hemos dicho como santeñismo, como ese estilo de vida tan característico de esta península. Eso es lo que se inicia con Francisco Gutiérrez, y la creación de esa villa que va a ser establecida el 10 de noviembre de 1573, con Francisco se va a dar también el inicio del gentilicio de un grupo importante de la República de Panamá, de los santeños, tal y como son conocidos actualmente. De manera que este Francisco, para decirlo en lenguaje actual, no es cualquier Pancho. Es un hombre que, a propósito, yo he tratado de seguirlo entrando al archivo de Indias, no he encontrado referencia. O sea, Francisco Gutiérrez, a partir de esta sentencia, desaparece de la historia y no vuelve a aparecer más. Encontré sí un Francisco Gutiérrez en Portobelo, pero Francisco era un nombre muy común en España, igual que el apellido Gutiérrez, y no podemos aseverar que aquel que está en Portobelo sea el mismo Francisco Gutiérrez que va a ser el primer alcalde ordinario de la Villa de los Santos. Este primer Francisco es importante para la historia nacional y es importante para nosotros, como es importante para todos aquellos que siempre están atentos a este programa de agenda cultural, que no tiene otra intención que compartir unos cuantos conocimientos que podamos haber logrado a través del tiempo. Yo quiero agradecer a Rafael Candanedo, que se nos unió temprano, a la gran amiga Celia Sanjur, socióloga, mujer destacada, feminista de la República de Panamá, Edilza Rivera, Jorge Castro Peralta, de Santa Ana, Ricardo Morales, Joaquín Palma, entre otras personas como Agustín Villarreal, Ramiro Elías Vargas González, Edgardo Iván Vázquez, abogado de la Villa de los Santos, Ulises González, Eliezer Castro también, que se nos une a esta hora. Aquí, precisamente,
conjuntamente con Omar Chipsen Jiménez, Osiris Carrasco Castillo, Jorge Luis Vázquez, bueno, hay Walquiria Cedeño, Chevito Rodríguez, Diomedes Vergara Córdoba y Raquel Solís, Sofía Lorena Herrera, Joaquín Palma, que nos escribe, el vecino nos escribe, nos da la buena noche y dice aquí en sintonía de tantos temas interesantes. Claro que son temas interesantes porque tienen que ver con nosotros. Y sobre todo en esta época donde la panameñidad, donde la pérdida de la identidad es muy común. Hay que volver sobre los caminos de la historia, sobre los aportes de la sociología, de las disciplinas de las ciencias sociales, del periodismo y de tantas otras cosas, para que ese panameño que de alguna manera lleva a su nación en algún rincón del corazón, tenga argumentos y sienta el orgullo de haber nacido en esta República de Panamá, como nosotros lo tenemos de haber nacido en esta península. Importante, decía, hablar de estos personajes, hablar de Francisco Gutiérrez y de todo su aporte. Rebelde, ¿eh? Qué casualidad. Vamos a encontrar Gutiérrez en la provincia de Los Santos y van a tener algunos de ellos una característica de rebeldía. El primer Gutiérrez de que tenemos noticia, gracias a Alfredo Castillero Calvo, en un trabajo del 1971-72 aproximadamente, ese personaje es rebelde y siempre vamos a encontrar algo de esta nota de rebeldía que va a distinguir al centeñismo a lo largo de 500 años de historia. Importante, decía que no se sabe qué fue de él. Bueno, no nos extraña y parece cuando uno lee estas cosas que estuviera hablando del 2019. Un hombre que se atreve a hacer cosas y que entonces le llaman el alcalde de Natal malhechor, traidor, simplemente por haber creado un pueblo que después va a desplazar en el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, va a desplazar a Natal de los Caballeros en los siglos sucesivos, en diferentes rubros. Y ya hemos dicho aquí en múltiples ocasiones que la villa se va a convertir en la capital histórica de Azuero y va a ser un pueblo de un control económico, político, religioso a lo largo de 400 años, hasta que Porras cambia la capital de la provincia hacia las tablas. Pero este es un Francisco importante. Realmente quisiera disponer de más tiempo para hablar de Francisco Gutiérrez y de los otros dos Franciscos. Pero entremos por ahora, dejemos a Francisco Gutiérrez olvidado de la historia, porque hasta cierto punto ha sido olvidado de la historia, incluso por la gente que habita la Villa de los Santos, que le debe tanto. Y no digo que son toda la gente que vive en la Villa de los Santos, pero había un olvido de su aporte, de su contribución, de este español residente en estas sabanas antropógenas, estas sabanas construidas por el hombre. Francisco Samaniego es el otro Francisco. Yo les confieso, a mí me apasiona hablar de Francisco Samaniego y he estado tratando de conseguir toda la información que tengo que pueda obtener de Francisco Samaniego porque me parece un personaje increíble. Si uno encuentra al Francisco Gutiérrez en el siglo XVI, comenzando el siglo XX, se va a encontrar con Francisco Samaniego. Y Francisco Samaniego es un hombre brillante. Y lo voy a decir de una vez. Lo admiro mucho por lo adelantado que estaba a su época. Cuando uno ve la trayectoria de Francisco Samaniego, que a propósito, en el homenaje que se le rindió en la Universidad Central de Caracas, vamos a ver que vivió en Caracas también, se habla de que había nacido en 1911. Bueno, yo encontré que no nació en 1911,
sí nació en Las Tablas el 14 de diciembre de 1908, comenzando prácticamente el siglo. Y era hijo de Virgilio Díaz y una señora llamada Liboria Samaniego. Francisco lleva el apellido de su madre, como era lo característico de las áreas interioranas y por disposiciones de la Iglesia Católica. Los hijos que no eran habidos en el matrimonio religioso llevaban el apellido de la mamá. Él debió llamarse realmente Francisco Díaz Samaniego, pero siempre se anotó Francisco Samaniego. Tengo informaciones que abandonó Las Tablas a edad temprana. Francisco Samaniego abandonó Las Tablas cuando tenía 15 años. Era un muchacho imberbe, lo cual da una idea de las ideas que tenía, porque también sabemos que laboró en Las Tablas como expendedor de medicamentos y después se va a recibir precisamente en farmacia y después lo va a hacer en medicina. Hay referencias del propio Francisco Samaniego de que él estuvo ligado al movimiento inquilinario de 1925. ¿Te recuerdas esa historia de la República de Panamá, donde la gente se levantó en Panamá protestando por las casas de inquilinato? El propio Francisco Samaniego recuerda que él jugó un papel allí precisamente en este movimiento inquilinario de 1925. Después de los años 25, por ejemplo, lo vamos a encontrar estudiando en Bogotá. Si habrá sido becado o no, habría que precisarlo con mayor detalle. Lo que sabemos es que aparece en Bogotá, aparece en Colombia, y que allá se va a recibir de bachiller en filosofía y bachiller en farmacia, actividad que bien temprano había él desarrollado en la ciudad de Las Tablas, lo cual nos indica que debió existir algún tipo de farmacia en la capital provincial santeña, comenzando el siglo. Sabemos que Francisco Samaniego se traslada a Caracas en la década del 30 y allá se gradúa de médico. Hay un relato interesante. Francisco Samaniego era un hombre pobre y estuvo al tris de dejar la medicina porque no tenía recursos. Y se salvó porque un amigo de él que estudiaba medicina tenía una posición muy destacada en Venezuela y le contó a su padre que su amigo iba a dejar de estudiar medicina porque no tenía recursos. Y el padre le sufragó los estudios a Francisco Samaniego. Por eso se graduó en Bogotá. Es interesante porque Francisco va a ser un santeño que se va a labrar la vida con muchas dificultades, pero va a ser un santeño lúcido. Eso es muy importante. A tal punto que va después en la universidad donde se gradúa. Resulta que Francisco Samaniego, ese tableño, ese santeño, va a obtener la cátedra de terapeuta médica en la Universidad Central de Caracas, en Venezuela. Hay un acto que yo admiro mucho. He leído los trabajos de Francisco Samaniego de una lucidez impresionante, porque era un panameño que cuando tenía tiempo regresaba a su tierra y estuvo ligado en los años 40, finales de los años 40, por ahí por el 48, 49 del siglo pasado, del siglo XX,
eh, a la Federación de Sociedades Santeñas. Y no cabe duda que uno de los cerebros de la Federación de Sociedades Santeñas era Francisco Samaniego, que había aglutinado a aquellos hombres de esta península que ya que conocían de universidades, que tenían nota, que habían visto un poco más de mundo, que llevaban esta península en el corazón y crea organizaciones para mejorar las cosas aquí. No hemos tenido una asociación en la península más brillante que la Federación de Sociedades Santeñas, que aglutinaba a gente de Herrera y que aglutinaba a gente de la provincia de Los Santos. Y esa Federación de Sociedades Santeñas organiza bajo la égida, y hay otros personajes que van a estar ligados a la Federación de Sociedades Santeñas. Ovidio Díaz Vázquez, por ejemplo, centenario ya, que vive todavía en Pedací, también formó parte de la Federación de Sociedades Santeñas y que también fue un dirigente interesante, dirigente de la FEP de aquella época, después va a ser diputado y muchas otras cosas. Ese grupo, por ejemplo, va a exigir a los gobiernos de turno, porque son los santeños con más formación, que quieren mejores días para su tierra. Y allí está el ideario de Francisco Samaniego. Francisco Samaniego es un pionero porque él es el que prácticamente de los primeros en la República de Panamá que organiza giras médicas al área del Canajagua para atender a los sectores campesinos. Y lo hace en el tiempo, en sus vacaciones que le quedan libres en Venezuela, regresa a su tierra para organizar estas cosas. Uno entiende entonces por qué Francisco Samaniego se va tan tempranamente. Sale de esta tierra con ideas muy avanzadas, decíamos, para la época. Cito a Francisco Samaniego. Mire lo que escribe Francisco Samaniego a finales de los años 40. Abro comillas para citarlo textualmente de lo que él dice. Dice Francisco Samaniego: nuestros políticos se han llenado las pupilas con la imponencia de la obra canalera y no ven el mundo que está más allá. El canal dejará de ser una fatalidad cuando pueda llegar a sus márgenes un interior debidamente disciplinado. En un trabajo que debería reproducirse de los años 40, 50, que se llama El Drama de Panamá, 18 páginas en las cuales Francisco Samaniego nos habla de los problemas que tiene la República de Panamá. Nos habla de la falta de visión de los políticos. Nos dice indirectamente que el país podría ser rescatado cuando la gente de las provincias tenga la formación suficiente para arribar a las sombras, a las riberas del canal, un interior debidamente disciplinado. Ese es Francisco Samaniego y su ideario de vida. ¿Ah? ¿Qué planteaba Francisco Samaniego? Promover la acción directa del campesinado. Constituir una organización que realizara una labor de intermediarios desinteresadas. Organizar y dirigir cooperativas. Las cooperativas no van a surgir hasta finales de los años 59. Francisco Samaniego ya la está planteando 10 años antes, en 1949. Luchar por el abaratamiento de la vida campesina. Aportar ideas industriales. Tomar muy en cuenta la organización del movimiento y promover una lucha que despertara la comprensión y simpatía. Qué hombre, amigos, tan brillante a final de los años 40.
Francisco Samaniego va a fallecer en Caracas el 24 de diciembre de 1962. Apenas tenía 54 años. Estuvo casado con Carmen Amalia Fonseca y tuvo 5 hijos venezolanos: Carmen Belén, Domingo, Francisco, Virgilio como su papá y Narciso. He tenido comunicación con uno de los hijos de Francisco. Si mal no recuerdo, es Francisco, residente en Venezuela, que me ha suministrado fotos de su padre, fotos impresionantes de Francisco Samaniego. En mi página Sociología de Azuero usted puede leer más sobre estos 3 personajes, sobre Francisco Samaniego, y que nosotros traemos aquí el segundo Francisco. Hemos visto a Francisco Gutiérrez, el primer Francisco, Francisco Samaniego, el segundo Francisco, y vamos a ver al tercer Francisco, no sin antes indicar que Raúl Alejandro Paredes está con nosotros, Elsa Barrios, Itzel Restrepo, Vanessa de Mato, muchas gracias, Francisco León Enríquez Villarreal y José Ezequiel Villarreal Núñez, María de León, Vanessa de Matos, saludos para usted, buenas noches, dice Agustín Solís Espino, Edgar Iván Vázquez, interesante el tema, dice Diomedes Vergara Córdoba, nos escribe, buenas noches, interesante el tema también, gracias a don Diomedes Jaime Eduardo Muir Villarreal, Carmen Barahona de Jordán, Escort, saludos desde Panamá, Zoraida Ispurúa, Nicole Ariel Moreno Osorio, Gloriver González, José Carmen Barahona de Jordán, de Chitré, dice que le disfruta el tema, Fernando González, Alejandro Castillo Sanjur, Mireya Pérez, Reina Castillo, Denis, bueno, tengo una lista larga de personas, disculpen que no los mencione a todos. Porque queremos hablar del tercer Francisco en Ágora de Azuero, el programa en directo vía Facebook, donde tratamos las temáticas, llevamos 38. Al final creo que vamos a desarrollar, según la organización que tengo, aproximadamente 40 temas que tratan de esta región. Francisco Céspedes Alemán, nacido en Las Tablas, el 2 de enero de 1906. Ese periodo es tan impresionante en la historia de la península de Azuero. Ese periodo que va de la década del 80 del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, van a nacer en esta parte del país hombres luminosos. Y no cabe duda que Francisco Céspedes Alemán es uno de esos hombres luminosos, pedagogo, y no cualquier pedagogo. Quizás uno de los pedagogos más brillantes que ha tenido la península. Es sin lugar a dudas Francisco Céspedes Alemán, que estudia en la escuela primaria, en Las Tablas, que se gradúa de maestro del Instituto Nacional, que estudia en la Universidad de Panamá, y estudia también en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Va a tener una formación sólida en el área de la educación, en el área de la pedagogía. Va a ser fundador también de la Universidad de Panamá. Va a ser director de la Escuela Normal de Santiago de Veraguas. Presidente de la Comisión de Coordinación de la Educación Nacional. Después va a laborar en la Organización de Estados Americanos. En Céspedes hay un fenómeno interesante.
es uno de esos azuerenses, uno de esos santeños que rompe el cascarón de la península, que se convierte en un personaje latinoamericano en el área de la educación, reconocido, y va a trabajar en organismos internacionales, eh, y va a casarse y a vivir en Estados Unidos, con viajes a Panamá naturalmente. Hay un trabajo de Francisco Céspedes donde él recoge sus ideas de la historia de la educación en Panamá. Se llama La educación en Panamá, panorama histórico y antología. Lo más completo sobre la historia de la educación en este país. Ese libro, el tomo cuarto de la Biblioteca de la Cultura Panameña, publicado ya por los años 90, si mal no recuerdo. Pero a nosotros lo que nos interesa es el ejemplo que significa Francisco Céspedes Alemán. Cuando uno habla de Francisco Gutiérrez, de Francisco Samaniego, de Francisco Céspedes, no deja de doler que prácticamente no hay nada que lleve los nombres de ellos. De los tres Franciscos más impresionantes que podemos rastrear en la historia de esta península, en el aporte de gente luminoso. Francisco va a morir va a fallecer en Washington el 19 de octubre de 1997, a los 90 y cuántos años, 91 años. Por eso es importante traer aquí a estos personajes, porque Francisco Céspedes va a ser uno de los que va a plantear la necesidad de transformación del sistema educativo. Y en ese libro de que hablo hay anexos, precisamente, hay una antología de gente que ha escrito sobre educación, desde los tiempos de Méndez Pereira y otros, hasta el periodo que a él le correspondió vivir. Francisco Céspedes estaba claro de que la educación panameña necesitaba transformarse. Y nunca ha sido fácil eso en Panamá. Esa una de las tantas aspiraciones de Céspedes. Porque a veces también son incomprendidos. A veces la existencia de liderazgos que no son tan lúcidos impiden, o gente que quiere vivir en el rum rum diario de la clase y no ir más allá de eso. Es una lástima que Céspedes no se le haya reconocido su aporte. Sé que se le intentó llamar al campus de la Universidad de Panamá en la provincia de Los Santos, y que sucede en las tablas, que se llamara Francisco Céspedes, pero hay algunas dificultades. Habrá que sentarse, porque hay que valorar a nuestra gente. Necesitamos la meritocracia, el asunto del mérito. Y si hablamos de mérito, ¿cuál de estos tres Franciscos no lo tiene? Para que algo lleve su nombre. Para que estos tres Franciscos le den lustre a lo que lleva su nombre. Porque no es que van a honrar a Francisco Gutiérrez, Samaniego o Céspedes. Es que tener esos nombres ya es un timbre de orgullo, de gente que pasó por esta península, que hizo cosas trascendentes, importantes. Francisco Céspedes, el tercero de los franciscos que hemos traído esta noche. ¿Cuál es la importancia de estos personajes? Que ojalá los colegas
coloquen investigaciones a los muchachos en la universidad, en la secundaria. Ojalá que se hagan ilustraciones con estos personajes importantes, que hay que estudiarlos más en detenimiento, que deben ser faros para la juventud, no solamente de la península, de la juventud de la República de Panamá. Ahora que hay tantas influencias extranjeras que de alguna manera desnaturalizan nuestras esencias, lo que realmente nosotros somos como pueblo. Dos Francisco, uno del siglo XVI, dos del siglo XX. Habría que ver en los estudios futuros si hay también otros Francisco del siglo XIX, del siglo XVIII, sobre todo el XVIII para acá, que es cuando la gente comienza a tener conciencia de que son un grupo humano, de que tienen una cultura y de que quieren un poder para que los beneficie. Estudiar la península, estudiar el poder también. Hay que hacer este trabajo y conocer a Gutiérrez, que va a ser, que es un paladín de la península. El primero del que tenemos noticia, el que tiene que pagar casi con su vida y con su destierro y con la desaparición prácticamente de referencias a él. Sería interesante porque cuando uno piensa en Francisco Gutiérrez, si era el alcalde ordinario, es porque tenía alguna imagen en esos 10 primeros pobladores que crean la Villa de los Santos y que están ligados a la península. ¿Quién habrá sido este individuo que por algo debió tener algún liderazgo, alguna ascendencia sobre esos grupos para que le nombraran el primer alcalde ordinario? Samaniego también es un visionario, un hombre comprometido con su época, un hombre comprometido con su gente y un zapador de la salud comunitaria. ¿Qué necesidad tenía Francisco, un médico radicado, catedrático universitario en Venezuela, de comprometerse en estas cosas de la Federación de Sociedades Santeñas? Había que tener un ideario muy claro para sacar de su propio pecunio y poder moverse con todo lo que eso implicaba de Venezuela a Panamá y hacer ese trabajo. Trabajo que aparentemente le quería dar continuidad porque lo comienza en el 49 aproximadamente. Revisa esta revista Épocas de los años 40 y ahí hay referencias a la labor de Francisco Samaniego, a lo que él venía haciendo en esta península. Y en aquella época se le reconoce. Hay fotografías de Francisco Samaniego que lo recoge esta revista de los años 40 y de los años 50. Lo sorprende la parca, pues, en el 52, con apenas, ¿cuántos años? Con apenas 52, a ver, con 54 años. Sí, muere en el 62. Muere en 1962, exactamente con 24 años. Me interesa Samaniego porque si Porras va a ser el teórico de la orejanidad, el hombre que va a estudiar la cultura en el orejano en 1881, y Zárate va a ser coetáneo precisamente de Samaniego, seguramente se conocieron en algún momento, mientras Zárate
comienza a organizar los festivales de la mejorana, comienza a hacer los estudios del folclore nacional. Samaniego está trabajando en esa otra área, en el área que él maneja, que es el área de la salud. Ese periodo es un periodo de conciencia, de maduración de la conciencia del santeñismo, del hombre que vive en la península, que después del 10 de noviembre de 1821, vamos a tener en ese periodo otro de gente, algunos que proceden de familias de clase media, como el doctor González Ruiz, pero otros de extracción muy humilde, como Samaniego, o como el propio Ovidio Díaz Vázquez, en un libro Cruzando el Río, que hay que leerlo, si usted no lo ha leído. Relato testimonial de su vida. Es de esa misma época, de ese mismo grupo. Y podríamos mencionar otros hombres de ese periodo, porque es el periodo del paso del violín al acordeón. Hay una toma de conciencia en la península de que le falta la teoría para entender en su totalidad. Samaniego sí tiene la visión de la nación y sí tiene la visión de la península. Una época de muchos cambios, de inicio de escuelas, comienzan las extensiones universitarias, se crean las escuelas de divisa, el INA, el Instituto de Artes Mecánicas, los primeros ciclos, primer ciclo secundario de Las Tablas, primer ciclo secundario de Chitré, que luego serán los colegios Manuel María Tejada Roca y José Daniel Crespo. Porque hay una generación que es esa que estamos hablando y a la cual ellos pertenecen, que podríamos mencionar en Herrera el caso de José Daniel Crespo. En Los Santos tenemos otros personajes. Es el periodo de las novelas costumbristas, es el periodo de los festivales, es el periodo de Samaniego, es el periodo de Céspedes. Ellos son hijos de su época, comprenden su época y hacen un aporte valioso al conocimiento de esta región. Cada uno en su área. Céspedes en su pedagogía, en su educación. Un sembrador de educadores y de gente capacitada. Samaniego, un líder del área de la medicina. Bueno, uno fallece temprano. Samaniego. Samaniego que hace un diagnóstico a propósito, recorriendo la zona. Él forma parte de esos médicos que andan a caballo. Viene y anda a la región del Canajagua y a las áreas más apartadas de la época. Y habla de que la gente sufre de paludismo. Habla de que hay un problema de pobreza. Porque, no solamente porque él lo ha vivido, sino porque lo encuentra en su caminar por estas tierras. Esos son esos tres personajes. Bueno, un paréntesis para agradecer a Marilina Villarreal,
que está esta noche, Alec Ernesto Barahona Muñoz, Nilce Espino, Denis Gutiérrez, Betsy Galina Oda, Reina Castillo, Mireya Pérez, Alejandro Castillo Sanjur, Fernando González, entre otros, Martina Villarreal o Gustavo Alberto Durán Díaz, Armodio Espino en Guararé, Javier Berrocal, David Gutiérrez, Iván Alexis Martínez, María Bosques, Romelia Bravo, Eric Roja Villarreal, Benigno Figueroa, Justiniano Montenegro, gran amigo y catedrático de la Universidad Santa María la Antigua, Agustina Vergara Cedeño, que nos ve allá en Bellavista de Guararé, saludo para ella, Victorino Chávez, profesor de la Universidad de Panamá, Humberto Franco, Agustina dice reportando sintonía de Bellavista, muchas gracias, Javier Abraham Vergara Rodríguez, Jimmy Jones, Aracelis Moreno, entre otros. El tema de hoy, los tres Franciscos. Imagínense si pudiéramos hacer a un programa aquí sobre los tres Pedros. Y tengo una lista larga de gente que a lo largo del siglo ha hecho aportes importantes en esta parte del país. Una especie de, ahora sí, una verdadera galería de gente notable de esta región. Algunos con formación académica muy buena, otros con menor formación educativa, otros casi con ninguna formación educativa, pero con grandes valores. ¿Qué es lo que me preocupa a la altura de este análisis que estamos haciendo? ¿Qué ha sucedido de los franciscos? ¿Qué ha sucedido en la península? A partir de estos personajes que estamos hablando. Estamos hablando de una historia naturalmente más cercana a nosotros. Pero había gente en literatura, había gente en política, había gente en medicina, como los francos, por ejemplo. Ese desde Joaquín Pablo Franco González, un cartagenero que llega a la villa en los años 20, por ahí, 10 y algo, hasta los actuales que crean toda una tradición en la medicina peninsular. Y podríamos hablar de otros apellidos, de otras genealogías importantes, que a propósito es un tema que estamos trabajando y que necesitamos conocer. Gracias a que tenemos gente como Alberto Beto Arjona, natural de P6 y Chitré, que le gustan los estudios genealógicos. Gracias a Manuel Mañolín, como se le llama en la vida de los santos, que trabaja mucho en los archivos parroquiales, y a otras promesas jóvenes que estoy viendo por allí, interesados en estas temáticas, interesados en ver quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus antepasados, cuáles son las gentes más luminosas. Y no estoy diciendo que los otros no lo sean, ni que valgan menos. Estoy sencillamente indicando que hay unos personajes que merecen un estudio porque trascendieron un poco más que los demás. Esta península que tiene tantas aristas por estudiar. No hemos estudiado las fondas, por ejemplo. Apenas si sabemos algo, sabemos comer en la fonda, pero no sabemos muy poco de la comida esa y de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Aunque podemos verlo ya en Don Quijote de la Mancha. Pero aquí lo que nos interesa es hablar de estos franciscos, de estos franciscos que no pueden ser olvidados, de Céspedes, del Tableño, que tienen toda una tradición en educación,
porque hermanas también fueron educadoras en las tablas. En Césped hay una lección que la comenzó Porras para el hombre de la península, un hombre muy ligado a su tierra, pero que a veces esa identidad, esa fortaleza, ese gusto de nacer en esta península de migrantes, en estos pueblos extraordinarios, hace que las juventudes a veces no quieran abandonar su tierra y les cuesta trabajo romper el cascarón de una visión más universal de otras culturas. Estos personajes no son casuales. Los que logran eso, gente como Porras, como Zárate, como Céspedes, como Samaniego, les permite una nueva perspectiva del santeñismo. Y recuerden que aquí no definimos el santeñismo como una cosa de la provincia de Los Santos. El santeñismo es un estilo de vida peninsular, una forma de ser, una cultura, una nación, en el sentido sociológico del vocablo, no en términos políticos de aspirar a ser un Estado independiente. Eso sería absurdo. Rescatar a estos personajes, hablar de ellos es muy importante en este siglo XXI, porque lo que está en juego, lo digo por 10.000ª vez en estos programas, es nuestra personalidad. Porque ser universal no significa olvidar lo que uno es en términos de su cultura más nativa, más regional. Lo que necesitamos es agarrar esa cultura regional y hacerla más universal en la literatura, en el campo que usted quiera. Algo como lo que hizo Federico García Lorca con la España andaluza, en poesía o en teatro. ¿Ah? Que aquí comenzó en cosas básicas, pero que se ha ido quedando. Todavía no tenemos la gran novela de Azuero. Tenemos sí una de las más impresionantes, que es la de el guarareño Saavedra Espino. Leónidas Saavedra Espino. Espino Mensabe antes de Azuero. Y la de su hermano, Alma de Azuero, también. Hay que hacer, y hay material importante para ir conociendo la región. Para que estos nombres no se los lleve el viento. Para que no queden solamente en una estatua, en un busto. Porque el asunto no es hacer un busto, hacer una estatua. El asunto es internalizar ese legado. El asunto es que los muchachos y las muchachas que nazcan aquí, para hablar de la península, digan, yo quiero ser como Porra, yo quiero ser como Francisco Gutiérrez, yo quiero ser como Francisco Samaniego, ojalá que yo pueda ser como Francisco Céspedes, o sea, ojalá que yo pueda ser como Ofelia Hooper Polo, ojalá que pudiera ser como Rufina Alfaro. Pero eso es producto del sistema educativo. Eso es producto de que a esos muchachos se les muestre lo que ellos son. Y van a ser universales y van a también el sentir orgullo de su tierra nativa, que hay muchas cosas de las cuales sentirse orgulloso. El tema de hoy, los tres Franciscos. Francisco Gutiérrez, el fundador de un pueblo. Francisco Samaniego, el zapador de la medicina en Azuero, comunitaria. Y Francisco Céspedes, figura luminosa de la pedagogía y de la historia educativa, nacido en esta tierra. Abraham Vergara Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Jimmy Jones Villegas, Sara
Aralí Moreno, Carmen Solís, Hernán Mendoza, Juan Antonio Tejada Mora, nos escribe, dice, cabe recordar también otros dos educadores nacionales pertenecientes a la familia Céspedes de las tablas, Temístocles y Benilda, claro que sí, que también son importantes y que forman parte de porque tenemos familias aquí que se han dedicado a cosas a lo largo del tiempo eh, y que son hermanos de Francisco, naturalmente, gracias al licenciado Juan Antonio Tejada Mora, que es otro personaje santeño importante en los tiempos actuales. Benilda, corrijo, dice Juan Antonio Tejada Mora, Marvin Pineda, entre otros. Amigos, a esta hora, Ágora de Azuero, un espacio para usted, pensando en compartir entre todos información. Les agradezco mucho a los que están siempre pendientes. Yo sé que no es fácil sentarse una hora a, a ver a alguien hablando sobre la península. No tenemos todavía la tecnología como para lograr ofrecerle imágenes, que sería lo ideal en estos programas. Ágora de Azuero, tema 38, los tres Franciscos. Muchas gracias por estar conmigo a esta hora en Ágora de Azuero.